Doctor Raúl Antonio Acosta Cardona, de nuevo, qué alegría tenerlo aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Vamos a tocar un tema muy interesante, hace días que no grabamos, inclusive. Vamos a tocar un tema muy interesante. Volver a retomar estos espacios sí. Muy importantes. Sí, lo que pasa es que a veces duele, doctor, que uno se preocupa por hacer un video que le llegue a la gente, ¿sí? Que muchas veces son tips o son notas muy pequeñas, pero también nos va a evitar esa dificultad a veces de estar yendo muchas veces al libro. Algunos no tenemos las gafas adecuadas, todo esto, y se sube un médico veterinario como nosotros, doctor Raúl Antonio, a transmitir un poquito su experiencia clínica. Doctor, ¿puedo hacer un poquito para acá, por favor? Un poquito su experiencia clínica, doctor. No quiero tapar mucho. Ah, ok, lo bien, pues. Entonces, se sube un poquito, doctor, a transmitir la experiencia clínica. Y eso no lo ven, doctor, la mayor parte de los colegas. Estamos en una era en que lo que nos importan son esa cantidad de influencers diciendo estupideces y mostrando estupideces, pero bueno, cada cual mira qué camino traza sobre su vida y qué es lo que quiere para su vida, y en nuestra área como clínicos, cada cual toma una decisión. Mi nombre es Juan Carlos, soy veterinario clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Les vamos a prometer que a partir de hoy vamos a estar dando unas charlas cortas sobre tics en medicina veterinaria y sobre todo en cardiología, cuidado crítico, medicina de especies silvestres, en el momento en que podamos tocar también, doctor, transmitir nuestra experiencia, su experiencia, doctor, también en la parte de ortopedia. Entonces, doctor, en 10 segunditos para que lo conozcan a ustedes, los colegas que nos están viendo, la gente que nos están viendo, háblenos en unos 10-15 segundos de su experiencia como médico veterinario, qué cosas ha hecho, para que es bueno que la gente sepa su prontuario, su currículum vitae. Bueno, no, pues mucho gusto, mi nombre es Raúl Antonio Acosta Cardona, soy médico veterinario zootecnista, egresado en el año 97 de la Universidad de Caldas. Posteriormente me dediqué a la clínica en pequeños animales. He tenido pues varias clínicas en el recorrido de ya hace más de 30 años, y aquí en Manizales y en la ciudad de Barranquilla, doctor Juan Carlos. Tengo también una especialización en gerencia financiera de la Universidad Autónoma, y me he especializado también en medicina interna, ¿cierto? Con orientación en el tema ya de ortopedia y fisiatría. Entonces, pues la verdad que con mucho ahínco lo digo, cada vez me siento más orgulloso de mi profesión. Con la experiencia que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, en la Ciudad de México, ¿cierto? En la Universidad Autónoma de México, pasé por la universidad, tuve esa grata experiencia de formarme allá también en la especialidad, y bueno, aquí estamos, doctor, aportándole. Estoy de regreso de nuevo en la ciudad, y ya con bastantes clientes, muchos seguidores que nos siguen a través de estos live, y la gente que me ha seguido y que me conoce a través de todos estos años. Entonces, lo más grato para mí es llevar mi experiencia, doctor. Aquí hemos compartido con ustedes y hemos intercambiado bastantes conceptos médicos, ustedes de la orientación en cardiología y en la parte clínica, que me encanta además, y hemos sacado pues bastantes casos exitosos a través precisamente de esa clínica y de poderla ejercer como se merece, de una manera pura, de una manera clínica, pero no con charlatanería, sino con
ayudándonos de los equipos diagnósticos, de la tecnología. Y eso pues para mí es muy importante compartir este espacio aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Recuerden que estamos desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, que es COES. Estamos también desde SOVIA, Medicina Veterinaria. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia, y estamos también con el patrocinio de ACOSB, que es la unidad móvil veterinaria del doctor Raúl Antonio Acosta. Atendemos servicio 24/7. No dejen para que las mascotas lleguen hasta un punto, doctor, en que uno llegue y ya muchas veces no hay nada que hacer. La mayor parte de la gente tiene una mascota muy enferma y esperan a que ya la mascota esté en las últimas para llamar a un médico veterinario, cuando de pronto a lo mejor se pueden hacer muchas cosas. Y terminan, doctor Raúl Antonio, terminan echándole la culpa al médico veterinario. Doctor, no, por eso pues desde mi, ¿cierto? Desde lo que yo quiero llamar la atención un poco de ustedes es que hagamos medicina preventiva especializada, doctor, ¿cierto? Más que traer el paciente ya aquí cuando ya está agonizando y no hay mucho que hacer ya por él, si trabajamos una medicina preventiva, pues vamos a tener un paciente con mayor calidad de vida, o que tengamos la oportunidad de alargarle esa, ¿cierto? Su vida por un tiempo que no sabemos, porque solo Dios es el que sabe y maneja nuestras vidas, pero tenemos la oportunidad de reaccionar a un mejor porvenir de ese paciente. Bueno, doctor, entonces entrando en el tema médico que vamos a tocar en unos cortos minutos, yo quería invitarlo para que reflexionemos un poco, doctor Raúl Antonio, sobre los exámenes clínicos que estamos mandando a los diferentes laboratorios veterinarios, no solamente de nuestra ciudad Manizales, sino todo Colombia, el mundo, inclusive que a veces mandamos un examen, mandamos unos exámenes, y en muchos laboratorios no hacen, doctor, no hacen ese extendido de sangre periférica, sino que se limitan, doctor, a hacer un leucograma, a hacer un plaquetograma y a hacer un eritrograma normal, y entonces se le dicen a unos que la glucosa está alta, la creatinina está alta, y yo pienso que no se debe tener esa conducta, doctor, sino que lo que hay, o sea, eso lo sabe uno. Yo veo unos leucocitos elevados, unos neutrófilos elevados, usted los ve, doctor, ¿sí? Usted ve si hay eritrocitosis o no, si hay una hemoglobina alta o está baja, o usted ve si un hematocrito está alto o está bajo, cómo están los eritrocitos. Lo más importante fuera de ese hemograma es que el hemograma sea con sedimentación, sea cromatizado y con sedimentación, velocidad de sedimentación. Es lo más importante. Nosotros casi nunca mandamos eso, ¿no? Doctor, perdóneme que le corte ahí un momento, pero para poner en contexto a las personas que nos están viendo, ¿por qué llegamos a este caso y por qué quisimos hoy hablar de este tema? ¿Cierto? Pues porque hay una paciente, ¿cierto? Exacto. Que tiene, que nos consultaron en especial, pues usted es el que recibió la consulta, que ha venido de mal en peor, no le han podido hacer un diagnóstico efectivo o real. Entonces, pues quisiera que nos comentaran un poco acerca. Lo que pasa, sí, doctor Antonio, lo que pasa es que y ya entrar de lleno en el laboratorio. Si yo mando un cuadro hemático en un paciente, doctor, es obvio que me deban de hacer un extendido de sangre periférica. ¿Por qué, doctor? Porque si no me hacen extendido de sangre periférica y me hacen un hemograma sencillo, pues yo puedo ver una leucocitosis, yo puedo ver una neutrofilia, yo puedo ver un proceso infeccioso inflamatorio. Pero ¿qué me sustenta a mí, doctor? ¿De dónde viene ese proceso inflamatorio? Entonces, si a mí el laboratorio, doctor, me dice, doctor, es que usted debe de mandar una gota de la oreja, ¿sí? Usted debe mandar una gota de la oreja, sobre todo cuando vamos a visualizar hemoparásitos. Yo hasta el momento, doctor, no veo que los hemoparásitos tengan sitios, sí hay sitios de predilección
pero hay sitios de predilección los hemoparásitos, pero cuando el hemoparásito está en mórula o está en blástula, doctor, no está en toda la sangre periférica. O sea, ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué no se puede tomar de un frasco Conecta? Claro. Sí, con anticoagulante. Entonces lo que a veces le responden a uno es de que no se toma el frasco de anticoagulante porque el ECTA altera los resultados. El ECTA es un etilendiaminotetracético. Entonces, ¿cuál es la función del ECTA? La función del ECTA es quelante de calcio, y al quelar el calcio, pues entonces se actúa sobre los factores de la coagulación, sobre todo el 10 al 14, actúa sobre factores de coagulación, entonces hace que esa sangre no coagule. Entonces, en ese orden de ideas, si el ECTA me altera los resultados, ¿por qué con ECTA me toman un hemograma? En donde en el hemograma se toma un eritrograma, un plaquetograma y un leucograma, pues también deberían estar alterados. Entonces, correcto. Sí, entonces, doctor, lo que yo digo es el extendido de sangre periférica. O sea, ¿por qué yo tengo que mandar una gota por aparte cuando me la pueden tomar, cuando se está tomando de vena, cuando me la pueden tomar directamente del frasco Conecta? Es que el frasco Conecta, eso lo que hace es un anticoagulante. Inclusive yo podría colocarle heparina, pero pues es más dispendioso, ¿no? Pero eso no me va a alterar los resultados, porque entonces no habría razón de hacer un leucograma completo de un paciente. Entonces lo que yo digo es ¿por qué yo tengo que ordenar un extendido de sangre periférica? ¿Por qué no me lo hace? Algunos laboratorios le dicen a uno, doctor, si no se ven eosinófilos, si no se ven monocitos, ¿cómo se los vamos a reportar? Doctor, es muy difícil que en una muestra, doctor Raúl Antonio, uno no encuentre monocitos y no encuentre eosinófilos. Entonces, ¿cómo sustento? La clasificación y al extendido, si no hace un buen extendido, no los va a encontrar. Y la coloración y las tinciones, ahí aparecen unos monocitos. Doctor, entonces, ¿cómo me sustenta de que hay una neutrofilia, doctor? O sea, si a mí me reportan un proceso neutrofílico, ¿por qué no me reportan unos monocitos? O sea, si los monocitos me van a dar a mí una idea, o sea, si hay un proceso inflamatorio es porque hay monocitos. ¿O cuáles son los primeros que llegan a los procesos de inflamación? Entonces no se reporta a veces y entonces eso lo desorienta a uno. Y esto es un llamado, esto es para todos los colegas, para que tengamos en cuenta eso y le exijamos al laboratorio. Que exija al laboratorio y es la forma o la metodología como hacen el proceso del programa, de cómo se debe hacer. Exacto, y hay que decirle a la niña o al laboratorista qué es lo que busca uno y qué es lo que busca. Exacto, doctor. Porque si hay un proceso inflamatorio con una neutrofilia, pues a mí me deben decir, mire doctora, si vieron neutrófilos deben de ver monocitos, los deben de ver, porque el monocitos puede estar generando una lisis del tejido y puede estar generando de pronto a lo mejor un proceso tumoral o un proceso tumoral muy crónico. Entonces, y así con los eosinófilos, que no me reporten basófilos son raros, doctor, pero lo demás, doctor, a mí me deben de mostrar cuál es la forma de los neutrófilos, si hay neutrófilos inmaduros, si están maduros, ¿saben qué fase están? Y así con todas las células, doctor, si hay equinocitos, si hay una cantidad pero yo creo que ahí a nivel de alteraciones de las células, el manejo del laboratorio clínico, tanto nosotros como profesionales de la medicina veterinaria y en hematología, ¿cierto? Yo creo que estamos muy cortos en Colombia, pues yo creo que debemos avanzar un poco más, estudiar más, ahondar en estas técnicas o capacitarnos mucho más, tanto incluso directamente en los laboratorios, como les digo, como nosotros como profesionales, porque debemos tener muy claro para dónde vamos, doctores, cómo vamos a buscar ese diagnóstico. Es que nos está faltando un buen reporte de un laboratorio, doctor, debe tener 4 cosas. Un análisis de lo que se está viendo y hacer un reporte de todo lo que se está viendo, porque si yo no reporto monocitos, doctor, yo tengo que dar unas sugerencias al médico veterinario y yo tengo que decir, mire, no se reportó por esto y esto y esto y esto, ¿sí? Una observación para poder entrar a hacer un diagnóstico
de lo que está pasando, ¿sí? Luego una interpretación de esos exámenes que me mandó el médico. No es mandarle una glucosa y decirle que la creatinina está así, no. Hay que dar unas sugerencias, doctor. Y pasa casi en todos los exámenes de laboratorio que yo veo, doctor. Entonces no hay ni sugerencias ni hay nada, perdón, doctor, porque a mí un laboratorista clínico me puede decir, mire, doctor, las sugerencias de nosotros con este plaquetograma, con este eritrograma, con este leucograma, es de que usted piense en una ehrlichiosis, por decir algo. ¿Me entiende, correcto, doctor? Y hay algo mucho más grave. Ayer recibí un paciente del cual venía remitido de otra parte y resulta que ese paciente lo vio un colega, pero ni siquiera examen de laboratorio recomendó. Un paciente que ha venido con una enfermedad crónica, con pérdida de peso, con anorexia, decaimiento, hace 6 meses. Increíble que solo le hayan mandado un desparasitante y los exámenes paraclínicos a un lado. O sea, ¿qué calidad entonces nosotros mismos estamos exigiendo si la comparamos con medicina humana, cuando usted va a un chequeo general serio, donde obviamente le esculcan hasta las agujas para poder llegar a un buen diagnóstico? Doctor, ayer hablaba con una amiga. Es una crítica constructiva. Sí, para nosotros, que a veces somos olímpicos en que nos llega un paciente y no recomendamos porque tal vez nos confiamos en la parte de la experiencia, en la clínica, pero creo que es impajaritable los exámenes paraclínicos, doctor. En nosotros, doctor, esa recomendación, y en los laboratoristas clínicos, doctor, cambiar también la forma de dar las interpretaciones. Si no se puede hacer algo y no aparece, hay que reportarlo. ¿Y por qué no apareció? ¿Me entiende, doctor? Es eso. Hablemos de niño así corto, por ejemplo. Niño es un paciente que estaba programado para una profilaxis dental. Hablé yo con los dueños y les dije, hay que hacerle unos exámenes prequirúrgicos. ¿Sí? Ese tipo de dueños que le dicen a uno, doctor, lo que haya que hacer. ¿Sí? A niños se le realizan unos exámenes prequirúrgicos y en los exámenes prequirúrgicos aparece la hemoglobina aumentada, el hematocrito aumentado, los eritrocitos aumentados, el plaquetograma disminuido, ¿sí? Disminuido, leucocitos normales, ¿sí? Pero hay una tendencia a la hiperglobulinemia con una tendencia a mantener unos niveles normales o a bajarlos de las albúminas, ¿sí? Y las proteínas, hay una proteinemia, sí, porque la albúmina está en general alta. Pero, y ácido úrico alto. Y ácido úrico alto, doctor. Entonces quería decirle a los colegas, nosotros estamos haciendo una investigación junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro sobre los niveles hiperuricémicos de ácido úrico en gatos y en perros, para poder entrar a determinar, doctor, los factores de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico, ¿sí? Muchos médicos no creen en esto, y en medicina veterinaria, en medicina humana dicen que solamente es para la gota, que solamente se utiliza para detectar gota y todo eso. Inclusive los pacientes con gota, doctor, son pacientes que tienen una tendencia a aumentar los niveles de la presión arterial, porque ¿en dónde se localiza el ácido úrico? En el endotelio vascular. Y cuando se localiza en el endotelio vascular, este hace que se disminuyan los niveles de óxido nítrico, y al disminuirse los niveles de óxido nítrico, pues se crea una hipertensión, y esta hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, renal, metabólico y hepático, ¿sí? Entonces estamos mirando cuáles son los niveles hiperuricémicos. Hasta el momento vemos que después de 5 y 4 en gatos son niveles hiperuricémicos, y después de 5 en perros. Pero estamos haciendo el estudio como a todos los pacientes que nos llegan les estamos mandando los exámenes que consideremos más ácido úrico. Y si usted viese, doctor, la cantidad de pacientes con ácido úrico aumentado, ¿cómo yo lo trato? Con L-arginina a las dosis. Bueno, entonces, doctor, y disminuye mucho ese riesgo cardiovascular ahora que usted hablaba de prevención. Entonces, doctor, este es un paciente que viene con un examen de esto. Entonces, doctor, pensemos, hay una eritrocitosis. Es lo que nos falta a casi todos los médicos veterinarios, inclusive a nosotros, me incluyo, doctor. Nos falta interpretación de laboratorio, la hematología veterinaria, doctor. La hematología veterinaria, la verdad que está en palotes, doctor, está en el ostracismo,
por allá en la época media, doctor, la verdad. Y nosotros muchas veces Estamos atrasados. sí, y nosotros muchas veces no interpretamos eso. Y muchas veces también el laboratorista no nos da una orientación, una sugerencia, por ejemplo, que era lo que yo hablaba con el laboratorio. Yo no voy a decir quiénes son ni nada de esto, pero pasa ahí, pasa en toda parte, doctor, es algo general que no le reportan a uno las cosas, ¿no? Entonces, y dicen que es que no hay. Las mismas sí. propias clínicas que tienen sus equipos y humanas, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque a veces me da miedo, porque hay dos formas, doctor. Hay dos formas de yo tomar el hematocrito, de tomar la hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo? Cojo el hematocrito y lo multiplico por 3, lo multiplico por 6, según lo que vaya yo a hacer, entonces ahí me da la hemoglobina o me da la hemoglobina corpuscular media. Y si yo cojo estos tres índices eritrocitarios, yo puedo sacar la concentración media de hemoglobina corpuscular y así voy haciendo unas multiplicaciones. Pero doctor, eso es algo que me está dando unos valores, doctor, de laboratorio, que prácticamente no son los que son valores. Entonces a veces uno dice, están trabajando con máquina sistematizada o no, o lo hacen así. Entonces mire, ese paciente con esa eritrocitosis, hay que tener en cuenta dos cosas, doctor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es si esa eritrocitosis, doctor, o sea, hay una eritrocitosis, ¿cierto? Entonces, si es relativa o es absoluta. Pues cuando es relativa, doctor, ¿qué es lo que yo hago? Cuando la eritrocitosis es relativa, entonces yo debo mirar cómo está el paciente en cuanto a su estado de hidratación, cómo está el tiempo de llenado capilar, cómo está su turgencia, cómo está su volemia, cómo está el nivel de líquidos, tomar otro tipo de exámenes. Y si yo entro a determinar, doctor, que esa eritrocitosis relativa es provocada por una pérdida de líquidos, una deshidratación o una disminución en la ingesta de líquidos, esa es una eritrocitosis relativa falsa. Y pare de contar, colocamos líquidos, doctor, y el paciente sale adelante. Así es. Pero en la eritrocitosis absoluta, doctor, hay que tener en cuenta dos cosas. Si esa eritrocitosis absoluta es primaria o es secundaria. Cuando esa eritrocitosis absoluta es primaria, doctor, entonces yo podría pensar en una policitemia vera, por ejemplo. Pero si es secundaria, me toca pensar en un problema de riñón o un problema cardiorrespiratorio. ¿Por qué nos lleva a nosotros a pensar, a usted y a mí, doctor, de que ese paciente puede estar entrando en una falla renal? Porque ese paciente tiene 1.07 de creatinina. No conocemos, doctor, no conocemos cómo están los parámetros clínicos de ese paciente. A veces le traen unos exámenes de hace 2-3 meses, eso lo orienta a usted, pero eso ya no sirve para nada porque estamos sobre el paciente en este momento. Entonces ese paciente no sabemos si esa creatinina va en aumento o va disminuyendo. Pero si nos ponemos a pensar, doctor, en la clínica, en la parte clínica y de laboratorio de lo que puede ser un hemoparásito, ¿sí? La mayor parte de los hemoparásitos, la mayor parte hacen leucocitosis al principio, luego pueden hacer leucopenias. De muchos hemoparásitos hacen anemias al principio, pueden hacer eritrocitosis al principio, hacen macroplaquetas, hacen anemias a lo último cuando son fases crónicas y cuando dañan el riñón, cuando están comenzando a afectar el riñón, cuando están comenzando a afectar otros órganos como el hígado, entonces ya se comienza a alterar. Hay una hiperglobulinemia con una tendencia a la hipoalbuminemia, ¿sí? Entonces, doctor, eso es lo que uno más o menos ve. Entonces, ¿qué nos llegó a nosotros que le estamos transmitiendo a los colegas y a mucha gente a pensar en mandar una prueba de hemoparásitos, ¿sí? Entonces ahí es la discusión con el laboratorista clínico que me dice, es que debe ser de oreja. Doctor, y si el hemoparásito está en mórula, no lo detecto en la sangre periférica y no me sirve la muestra de ECA, la muestra de ECA, ¿sí? O sea, no vieron mórulas, o sea, no ven mórulas, por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso, pues pensamos de que era a lo mejor un hemoparásito. Mandamos un SNAP para hemoparásito porque el laboratorio mantiene las muestras durante 3 días más o menos. Mandamos un SNAP y apareció positivo a Ehrlichia. Entonces,
esa creatinina elevándose en 1.02, que otro médico veterinario diría que está normal, pero no sabemos en el parámetro clínico en el tiempo cómo se está Por eso hay comportando. que correlacionar también con el paciente, la anamnesis del paciente, para poder interpretar muy bien, no solo lo que nos manda el laboratorio, sino con lo que estamos viendo. Pero en la el gente, paciente. doctor, es muy canchera, doctor, y la gente, la mayor parte de la gente acá en Colombia, en todos los países, es muy canchera. Ahora que entraba yo y usted atendió a ese paciente y yo también terminé mirándolo, el tipo ha venido varias veces acá, el muchacho, ¿no? El señor, Sí. con las fotos en el celular, mostrando la diarrea en el celular, ¿sí? Para que usted Sí. le dé una interpretación. Ah, sí, no al es. paciente, le digo yo a la gente, al paciente hay que verlo, doctor. Al paciente hay que hacerle la consulta y la gente pagar por la consulta. Al paciente, doctor, hay que hacerle unos exámenes de laboratorio, porque de otra manera es muy difícil que nosotros entremos a determinar qué tiene el paciente. Un saludo para Luisa y un saludo para Juan Narváez, que lo está viendo desde los Estados Unidos. Hijo de mi amigo de toda la vida, César Augusto Narváez, ya fallecido. Falleció en marzo del 2004 aproximadamente, como un 27 de marzo. Entonces, doctor, eso es lo que hay que hacer, doctor. Nosotros, hasta en una toma de muestras, doctor, usted puede alterar los factores de la coagulación. Muchas Claro. veces uno cree, doctor, que eso es tratando de coger vena ahí, chuzando y luego a veces pasar esa misma aguja de acá hacia acá, doctor, y molestar al paciente acá cogiéndole su jugular. Usted con eso nomás altera un resultado clínico, un resultado hematológico de un paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso, doctor. A los laboratorios que se preocupen más por hacer esa observación, análisis del paciente, esa interpretación y las sugerencias que hay para dar, y a los colegas, doctor, que no seamos tan cancheros y no vayamos, o sea, tan confiados, porque a veces confiamos en nuestra experiencia, doctor, y nos equivocamos. Doctor, para rematar el caso, entonces, después de ese snap de hemoparásitos, La conducta seguida, la conclusión ahí fue que salió positiva. Positiva a hemoparásitos. Muy bien. Y lo identificamos, doctor, por el cuadro hemático. ¿Sí? Perfecto. Y seguro que ese ácido úrico está alterando los niveles de creatinina en el riñón. Y ese ácido úrico está alterando las enzimas hepáticas. Hay algo que hay que tener en cuenta, doctor. Yo vi un paciente, doctor, a veces nosotros vemos un paciente con una fosfatasa alcalina elevada. Doctor, para que esa fosfatasa alcalina elevada nos indique una colestasis hepática, una colelitiasis, por ejemplo, deben estar los niveles de fosfatasa alcalina, no por encima de 150, que son los valores normales, 160, depende de la especie. Deben estar los niveles hasta en 604 veces los niveles normales altos, del valor más alto, en que se pueda aceptar que esa enzima está normal. Entonces hasta 4 veces los niveles. Lo mismo las transaminasas, para detectar que hay un problema hepático deben estar 3 veces por encima. Hay veces vamos mandando drogas, doctor, así por así, y vamos mandando drogas con un paciente que tiene una alanintransferasa por encima de 85, por decir algo, o una ST por encima de 90, porque ya está alterado. Entonces deben estar siquiera 3 veces elevadas. Es un laboratorio clínico, interpretación del laboratorio clínico, doctor, que eso es lo que debemos de interpretar, porque ese es el día a día de nosotros, doctor. Y la interpretación no es leer unos exámenes, ¿sí? Es buscar lo que está pasando. Y en eso nos deben de ayudar también los laboratoristas clínicos a dar sugerencias. No siendo más, soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449. El doctor Raúl Antonio Acosta ya nos dio también su currículum vitae. El teléfono 304-432-5949. Un cordial saludo para todos ustedes de Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Y les vamos a prometer un envío en vivo. Los invitamos a ver nuestras páginas en Facebook, Doctor Chica,
COVES, COVECCS, COVES, es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y la página de Cardiología Veterinarios Pequeño Corazón. Y en YouTube los invitamos a que vean nuestro canal de Doctor Chica y Salud y Vida a los Animales. Le den like, le den me gusta, suscribirse para seguir haciendo más videos. Para todos ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Hasta luego, gracias, chao. Gracias, doctor Antonio. Doctor. Muchas gracias, doctor, gracias.